Y es por esto que tenemos una invitada especial, tenemos a Sandra Smalbach, secretaria de la Mujer de la Gobernación de Bolívar. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. De antemano, el agradecimiento y complacida de estar aquí en el Canal Cartagena, porque es la oportunidad que tenemos desde la Gobernación de Bolívar de socializar una estrategia maravillosa para las mujeres víctimas de violencia. Bueno, ¿cómo nació esta estrategia que vienen preparando para las mujeres bolivarenses, Sandra? O sea, ¿cuál fue ese punto al que ustedes llegaron y dijeron, no, hay que buscar un lugar para guardar y proteger a las mujeres de Bolívar? Realmente, Casa Refugio es una meta que está en el Plan de Desarrollo de Gobierno del Bolívar primero. Es decir, que nace con esta administración y desde el 2020 teníamos claro que teníamos que colocarla en marcha. Naturalmente sobrevinieron unos retos importantes, pandemia, no ha sido fácil la administración del gobierno como tal del Bolívar primero, sobre todo el tema presupuestal, pero siempre estuvo latente la necesidad de colocar en marcha la Casa Refugio, porque sin lugar a dudas es una necesidad que tienen las mujeres que son víctimas de violencia. Y hoy es un hecho, hoy es una realidad para decenas de mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia. Esta casa estará presta para ellas, ¿no? Así es, desde el 7 de marzo tenemos en operación la Casa Refugio. Entendimos desde el gobierno departamental que no había mejor forma de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, sino a través de una estrategia fundamental que garantizara los derechos de las mujeres, que los reivindicara y sobre todo que las protegiera, brindándole una atención integral a cada una de ellas. ¿Cuáles son las cifras de violencia contra la mujer en Bolívar? Bueno, realmente no son nada alentadoras. En términos generales, el país es un país violento contra las mujeres y el departamento en el 2022 tuvo 13 feminicidios. A veces cuando uno escucha la cifra dice que son escasos, sí, pero son realmente muy grandes esos números. De hecho, no debería haber un solo feminicidio, pero bueno, en este momento tenemos 25 casos de mujeres asesinadas. Todavía están en proceso de judicialización, no sabemos si son catalogados feminicidios o no, pero ya van 24. Entonces es importante, sobre todo, dar a conocer que la estrategia existe, que la casa existe y que está dispuesta para proteger a esas mujeres. En ese orden de idea a mí me queda, sí, hay algo muy importante que las personas puedan tener en cuenta, ¿no? Y que cuándo se considera un feminicidio y cuándo no. Okay. ¿Cómo se puede identificar? ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Es importante establecer que es feminicidio cuando la mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer. Es decir, tú vas caminando por la calle y de repente un hombre que te considera menos que él, que te considera menos persona, que vales menos, te asesina, eso es un feminicidio. A veces, por ejemplo, los sicariatos, esos no son catalogados como feminicidio porque las razones o los móviles que dieron origen al homicidio como tal no fueron producto de que fuera su calidad de mujer, sino un ajuste de cuentas o cualquier otra cosa. Entonces es importante hacer la distinción, ¿no? Porque entre otras cosas es lo que va a determinar si la mujer puede ingresar o no a Casa Refugio. Incluso también, pues, si fue violentada por su esposo, por su pareja, ¿eso es homicidio o eso es feminicidio? Puede ser feminicidio o puede no ser feminicidio, pero lo que es importante destacar en este momento es que las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar también son acogidas en la Casa Refugio. Entonces, entender que la Casa Refugio es ese espacio en el que la mujer es abrigada, en el que recibe alojamiento, alimentación, hospedaje, que es totalmente gratuito, y que la mujer recibe unos servicios de acompañamiento jurídico, psicológico, de acceso a la administración de justicia, porque finalmente esos procesos judiciales a veces se tornan complejos para el acceso a las mujeres que no están abrigados, arropados por una medida de atención. Hablemos de la casa refugio. ¿Cómo está dotada? ¿Cuántos cuartos o para cuántas mujeres albergaría? Exacto, la capacidad que tiene el lugar y asimismo el personal profesional, que es muy importante, sí, para poder tratar a todas las personas, o todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. Importante recalcar que entran las mujeres y sus hijos. Es decir, si la mujer tiene 2, 3, 4 hijos, personas a su cargo, ellas pueden ingresar con los niños porque entendemos que cuando la mujer es víctima de violencia, el núcleo familiar también está siendo víctima de violencia y esos niños no los podemos arrancar de los brazos de sus madres. Tenemos un cupo de 25 personas que pueden ingresar a la casa, son habitaciones equipadas, dotadas, baños, por
por cuestiones de seguridad no decimos dónde está ubicada Total. la casa, eso con el propósito de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar que los victimarios pues realmente lleguen a la casa y conozcan el lugar. En ese sentido, hay unas salas, unos consultorios jurídicos, psicológicos, unos consultorios pedagógicos, y aquí hago énfasis en los profesionales interdisciplinarios que acompañan la estrategia. ¿Por qué? Porque buscamos es la atención integral. Entonces tenemos un abogado que hace todo el acompañamiento de acceso a la justicia, tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, voy a hablar en femenino porque todas son mujeres, trabajadoras sociales, tenemos pedagogas, porque entendemos que además la mujer tiene que seguir con un proceso de educación, de empleabilidad ocupacional y también sus hijos. O sea, la mujer puede estar en la casa 6 meses, prorrogables por 6 meses más, y no es justo que se detenga todo el proceso de educación, por lo menos para sus hijos que están accediendo a ella. Y también hay un proceso de empleabilidad o emprendimiento para las mujeres para realmente poder cortar esos ciclos de violencia que hay en el marco de la dependencia económica. Estamos viendo en pantalla ¿cómo podríamos decir? Maqueta. La maqueta del proyecto de la Casa Refugio que se llama La Esperanza. Esperanza. Entonces, ¿cuántas mujeres se encuentran en estos momentos ya viviendo en la esperanza? Cuando hicimos el lanzamiento de la casa, el señor gobernador, el doctor Vicente Antonio Lescaf, decía que él esperaba que la casa, si no iba a estar ocupada, era por falta de casos. Pero realmente no podemos negarnos a la realidad y si hay casos. En este momento tenemos una mujer que ya ingresó con su hija, una niña de 3 años, una mujer que fue víctima de violencia intrafamiliar, una mujer a la que llegamos donde estaba. Es necesario y muy importante destacar que la mujer llega a Casa Refugio con una medida dictada por autoridad competente, es decir, por un comisario de familia o un juez de garantías. No es que la mujer se aparece a la casa porque, entre otras cosas, no sabe dónde está la casa. No, ella tiene que colocar la denuncia y el comisario, haciendo un análisis del riesgo en el que la mujer se encuentra, riesgo de feminicidio, establece si da lugar a que la mujer tenga espacio o no en la casa refugio. Pero es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil que una mujer interponga una denuncia, demanda, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil o por qué se les hace o por qué les cuesta? ¿Cuál es el factor que les impide ir a una comisaría y denunciar? Porque generalmente está perdidamente enamorada de su agresor, está ilusionada con que la relación puede mejorar. ¿Será? Y que eso no es nada. O sea, sí, porque es que muchas veces tendemos a que te están maltratando, pero tendemos a poner Síndrome pañitos de agua Estocolmo, se tibia. llama. Tendemos a poner pañitos de agua tibia y decir, no, es que va a mejorar. O sea, nosotras las mujeres nos creemos la salvadora de los hombres. Pero eso debe cambiar, ¿no, doctora? Obviamente. Yo creo que se trata de cambiar el chip. Exacto. Nosotras como mujeres, y en realidad la sociedad ha naturalizado muchas cosas. Sí. El machismo es latente y hablamos de Cartagena, pero cuando tú vas a los municipios más recónditos del departamento, cuando te vas al sur de Bolívar, es mucho más fuerte. Arraigado. Entonces cuando tú vas a hablarles de micromachismo o cuando tú vas a decirle que es que no debe impedirte salir de tal o vestirte de tal forma, ellas no conciben de que eso sea una forma de violencia. Eso sumado a que han perdido de pronto credibilidad en las institucionalidades, en las instituciones. También hay un trabajo con las autoridades competentes y desde Secretaría de la Mujer hicimos un proceso de capacitación con patrulleros, con policías, porque entendemos que también ellos tienen que estar sensibilizados ante las formas de violencia establecidas en la Ley 1257. Entonces, importante eso, que las mujeres denuncien. Yo creo que la invitación también es que de pronto no lo hacían porque al final el comisario o la autoridad dictaba medida, pero tenía que regresar al domicilio donde vivía con el agresor y la situación se tornaba más complicada. Entonces, yo creo que lo importante es que al establecer y al tener claridad que ya hay un espacio para que ellas estén seguras, para que ellas estén tranquilas, para que se les haga el abordaje integral y desaparecer y eliminar esos ciclos de violencia y rescatarlas de allí, yo creo que es una invitación a que la mujer no se quede callada. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Con todo, pues yo respeto muchísimo las políticas enfocadas a las mujeres porque se lo merecen. Ha sido un proceso larguísimo y falta mucho, ¿no? Falta mucho, pero a mí yo como hombre, pues me preocupo por algo, ¿no? Esto de los derechos de las mujeres y demás ha llevado a que ya nosotros los hombres, pues estemos como que cohibidos de qué hacer. Entonces, un consejo para nosotros
nosotros los hombres para poder, el buen comportamiento frente a una mujer en esta época donde las mujeres se les está valiendo muchísimo más sus derechos, ¿no? ¿Cómo debemos Yo siento que nosotros esa pregunta actuar? no deberías hacerla. O sea, Sí, claro. Yo creo que es muy importante, y a veces suena cansón los discursos feministas, y a veces encuentra uno rechazo, pero son necesarios. Y es necesario que los hombres entiendan de que existe una inequidad. Entendamos de que no estamos en los mismos panoramas, de que no estamos ubicados igual. Las mujeres ganamos menos, pese a que tengamos igual preparación que los hombres, pese a que seamos la mayor población del mundo y del país. Las mujeres ocupamos cerca del 52% de la población global, y aún tú ves cómo hay rezagos de violencia y discriminación contra nosotras en la política también. Entonces, si los hombres no crean conciencia de que existe una inequidad, va a ser muy difícil llegar a esa equidad. Antes de pandemia, los estudios hablaban de que aproximadamente faltaban unos 100 años para lograr la equidad de género. Entrada la pandemia, ese periodo se triplicó, es decir, que estamos cerca de los 300 años. Bendito. Y si no seguimos trabajando y haciendo tanto énfasis en estas estrategias de equidad de género, de poner también sobre la palestra los derechos de las mujeres, va a ser mucho más complicado y nos vamos a tardar más y van a tener que demorar más en escucharnos sobre todos estos temas feministas. Usted ha tocado un tema muy importante. un minuto, tenemos una pregunta de un televidente y dice, ¿a esta casa refugio pueden ingresar mujeres trans víctimas de violencia? Sí, pueden ingresar todas las mujeres sin importar la nacionalidad, sin importar la etnia, sin importar su condición de ocupación, de educación cultural. La mujer que se reconozca como mujer puede ingresar a la casa refugio. Es necesario establecer que hay unos requisitos mínimos, ya lo dije, el de la medida de protección o de atención dictada por autoridad competente. Dije también que pueden ingresar con sus hijos menores de 18 años, aquellos mayores de 18 que pues realmente tengan algún tipo de dependencia económica con ellas. Importante también que la mujer no debe tener una red de apoyo, es decir, mujeres que estén en una situación de vulnerabilidad, y no me refiero precisamente a lo económico, sino que carezcan con una familia o un núcleo de amigos que esté ahí pendiente para apoyarles, es decir, mujeres que estén solas. Mujeres que tengan algún tipo de discapacidad leve también pueden ingresar a casa refugio. ¿Pueden salir, entrar y salir? No. O sea, la mujer, y ese es un requisito de acogida importante, porque la mujer tiene que aceptar las condiciones de la casa. ¿Cuáles son las condiciones de la casa? La condición de la casa es que tú ingresas, aceptas la normatividad, porque hay un manual de convivencia, porque es natural, van a estar conviviendo con otras mujeres, y entonces en ese sentido hay unas reglas básicas que hay que cumplir. ¿Cuáles? Por ejemplo, tú no puedes salir de la casa, tú cuando ingresas dejas el celular personal, tú te vas a comunicar con familia, si la tiene, a través del equipo celular de la casa refugio. Obviamente tiene que haber una voluntad permanente de participar de todo el proceso de atención psicológica, de atención jurídica. ¿Por qué? Porque se entiende que esto es un ir y venir, se necesita la voluntad también de la mujer. Ahora que es cierto, no es una cárcel. La mujer cuando decide irse, se va, me voy. Pero por lo menos, necesito comprar cosas. La mujer tiene absolutamente todo en la casa, por lo menos lo necesario para poder estar. Entonces ella no le va a faltar alimentación, no le va a faltar vestimenta. De hecho, cuando la mujer llega sin ropa, nosotros la dotamos de mudas de ropa para que la mujer pueda desarrollar pues todas sus actividades propias en la casa. Pero es muy importante que la mujer ingresa y no sale, a menos de que sea para hacer todos los temas de trámites propios de denuncias de fiscalía, de comisarías y su atención a EPS, servicios médicos, etc. ¿Y los niños que ingresan, cómo hacen con el servicio de educación? Precisamente para eso es que hay 2 pedagogas, y están pedagogas en los turnos para que los niños puedan recibir y continuar con ese proceso. Que es importante que desde Casa Refugio se hacen unas alianzas con secretarías de educación departamental o municipal para que ese niño continúe con el proceso. Entonces se establece en qué institución educativa está el menor para que con el colegio se pueda hacer un trabajo de que puedan enviar las tareas y así el niño no se atrase en su escolarización. Si bien la mujer ingresa al hogar, ¿cuánto sería entonces el lapso de tiempo que ella permanecería en la casa bajo los cuidados de... La medida de atención establece comisaría y establece cuál es el plazo. Nosotros la recibimos por 6 meses hasta por 6 meses más. Depende de si la medida es prorrogada o no, pero no es un hogar. En principio establece que no es un hogar de paso,
Correcto. Los hogares de paso se caracterizan porque son pasajeros, son 30 días máximo y listo, la mujer sale. La casa refugio tiene unas características distintas porque lo que se busca es una atención integral y realmente rescatar a la mujer del ciclo de violencia en el que se encuentra. Ok, y si de pronto, bueno, la vecina, yo escucho constantemente que el esposo la agrede, ella está siendo víctima de violencia tanto psicológica como física, y yo estoy en la obligación de denunciar este tipo de casos, ¿no? ¿Ante esto ustedes actúan? A ver, nosotros además de Casa Refugio tenemos una línea rosa, es la 318-555-2107, en que la mujer o la persona que conozca el caso puede hacer la denuncia. Es muy importante que una vez se establezca esa denuncia, la mujer tiene que tener la voluntad de entrar en ese proceso de querer denunciar, porque pasa mucho lo que dice Paola, entonces se acostumbran, entonces comienzan en ese ciclo de violencia que no es culpa de la mujer, y yo creo que eso es fundamental tenerlo claro, no es culpa de la mujer que sufre que es víctima de violencia o que sufre violencia. En realidad ha estado acostumbrada a unos actos que ha normalizado y que nosotros como institución, y no solo instituciones públicas, sino como organización y sociedad civil, estamos llamados a caer en cuenta y hacerle ver a esa mujer de que no es normal. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues está la línea rosa en donde se le brinda la asesoría jurídica para que la persona pueda saber qué hacer. ¿Por qué? Porque hay veces que las mujeres no saben dónde denunciar, cómo activar la ruta de atención. O sea, antes de llegar a la medida de atención de casa refugio, que es como lo máximo a lo que se puede llegar, la mujer puede recibir una atención previa, una asesoría previa para poder determinar cómo salir de esa violencia. Esa línea rosa está acompañada del consultorio jurídico rosa, que es otra estrategia que nace de la Secretaría de la Mujer en acompañamiento de la Universidad del SINU, en el que también se brinda el acompañamiento psicológico y jurídico a la mujer para que entonces pueda interponer las denuncias correspondientes. Quedan más o menos 290 días para que ya finalice pues el periodo de Bolívar I, ¿no? Desde la Secretaría tienen previsto realizar o dejar una ruta, un camino para que la próxima gobierno tenga en cuenta estos espacios como solución a la violencia que presentan las mujeres. Es decir, si van a construir otros hogares más en otros municipios del departamento. Es importante establecer que para efectos propios de la seguridad no se habló de construcción. Okay. ¿Por qué? Porque no estamos exentos en que en algún momento se descubra dónde está el espacio, entonces tocaría construir un nuevo espacio para entonces poder colocar a las mujeres en un lugar seguro. Entonces lo que se hace es que el operador ubica el inmueble que de acuerdo a las características necesarias pueden poner a disposición para que las mujeres estén. ¿Cuál es el propósito? Que en realidad exista más de una casa refugio, porque el departamento de Bolívar es un departamento complejo geográficamente. Para tú llegar a Cantagallo, por ejemplo, San Pablo, Simití, tienes que aproximadamente durar 10, 12 horas y cruzar 2 departamentos más. Entonces, digamos que hay unas complejidades, sin embargo, con Casa Refugio Esperanza están las garantías de que si la mujer se encuentra en Cantagallo, la vamos a buscar hasta Cantagallo y la traemos hasta Casa Refugio para tener las garantías de que efectivamente ella esté segura. Para la administración entrante, digamos que desde el Gobierno Nacional se establecieron unas directrices, la Ley 2215 del 2022 establece que los entes territoriales tienen que disponer los recursos para la operación de las casas refugio. Es decir, ya no es un capricho, sino que es una victoria además de las mujeres para que cuenten con esos espacios, sobre todo las mujeres que están siendo víctimas de violencia, así que toca colocarlas en operación sí o sí. Además que es un compromiso con las mujeres bolivarenses y con las mujeres que en general se encuentren en el territorio. Sandra, ¿cuántas personas pueden estar en esta casa refugio? 25. 25 entre adultas y niños. Así es, 25 cupos. Bueno, ¿qué deben hacer esas mujeres o qué les garantiza que ya están fuera de peligro? Por lo menos, si ven con un esposo que los maltrata, que las viola, que les pega. Tú decías que el juez es el que ordena todo esto, pero ¿cuál es esa garantía de que cuando ellas salgan de ahí, el esposo o la víctima no las va a estar esperando
para asesinarlas? Es muy importante, yo creo que a eso se debe que el plazo sea bastante extenso. ¿Por qué? Porque es que la idea es que mientras la mujer está en casa refugio, se adelante el proceso judicial correspondiente para que el agresor cumpla las penas que tenga que cumplir y sea condenado. Entonces, la abogada en casa refugio está para eso, para que una vez iniciadas las denuncias se garantice la penalización y la judicialización del agresor. Bueno, Sandra, muchas gracias por habernos acompañado y respondernos todas estas inquietudes. Yo tengo una última pregunta, bueno, Paola. Qué pena, este tema está muy, muy interesante y qué chévere que las personas que están conectadas en estos momentos opinen en nuestro Facebook Live acerca de este lugar que va a acoger a muchas mujeres, decenas de mujeres que en el departamento de Bolívar están sufriendo algún tipo de violencia, ya sea psicológica o física. Una última pregunta, pues usted ha manejado estos temas desde hace mucho tiempo. ¿Alguna anécdota en especial que tenga con algún caso en especial? Realmente, o sea, es que cuando tú vas al municipio te encuentras con tantos casos. Entonces, tú a veces llegas a dictar una charla de prevención de violencia de género y comienzas a hablar de las distintas formas de violencia y eso se vuelve realmente un espacio para que las mujeres comiencen a desahogarse. Es más, son mujeres que hasta en ese momento se dan cuenta de que tienen la oportunidad de salir. Entonces, puedo decirte, por ejemplo, estuvimos la semana anterior en Las Lobas, o Deslobas, eso fue más o menos San Martín de Lobas, y comenzamos a hablar de otro programa que es independiente, que tiene que ver con emprendimiento, pero a mí me tocaba sí o sí hablar de Casa Refugio porque la necesidad de hablar del tema y que las mujeres lo conozcan para nosotros es fundamental. Y yo creo que hubo más aplausos para el tema de Casa Refugio que para el tema de emprendimiento. Eso quiere decir de que muchas mujeres que después se nos acercaron nos manifestaban o que ellas estaban siendo violentadas o que conocían a alguien que estaba siendo violentado. Entonces celebraban que existiera ese espacio para que las mujeres pudiesen estar seguras. Entonces yo creo que a veces las mujeres no se atreven a exteriorizar, no se atreven a verbalizar que están siendo víctimas de violencia. Y estos espacios que ustedes generan, de los cuales estoy supremamente agradecida, sirven para eso, para que ellas conozcan que existe la medida, para que ellas conozcan que si van donde una comisaría le pueden decir, mire señor comisario, señora comisaria, yo estoy en riesgo en mi casa, aquí están, me golpea, me maltrata, por favor dicte la medida de atención a la cual yo tengo derecho y solicítela a la secretaria de la Mujer del Departamento de Bolívar un cupo para yo estar en Casa Refugio Esperanza. Muchas gracias, señora Sandra, por aceptar la invitación a Hoy en Día de Canal Cartagena. Esperamos que esas redes se revienten con todo esto que nosotros estamos trabajando hoy, que es un tema bastante delicado y que merece ser atendido y que muy, muy, muy interesante lo que está haciendo la gobernación de Bolívar para poder ponerle frente y mitigar un poco estos temas. Esperemos que a final de año usted venga nuevamente y diga, cero. Amén. Cero mujeres en la Casa Refugio. Seguro. Yo lo que insisto... No, cero mujeres violentadas. Lo que realmente insisto en que si no se va a usar es por falta de casos, pero si hay casos, por favor utilicemos la casa, porque no hacemos nada con un espacio dispuesto físicamente si no está siendo ocupado, sobre todo cuando las necesidades existen. Y que mañana no vaya a ser que encontraron al hijo del político tal en una parranda tal y la casa terminó siendo la casa... No, o sea, no. No, cero. La casa tiene una destinación específica. Ustedes saben que además estos son recursos públicos que están auditados permanentemente y sobre todo, yo creo que más allá del servicio público al cual nosotros nos debemos, por ser yo secretaria, es un compromiso con las mujeres, un compromiso como madre, como mujer, como amiga y bueno, el llamado es a que todos nos pongamos la camiseta en contra de la violencia contra las mujeres.